¿Qué tal, amado? Shalom para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom. En esta gran oportunidad que el Eterno nos brinda, vamos a estar hablando acerca de 3 puntos fundamentales de Yeshua en cuanto a Israel y a su Torah. Si nosotros le preguntáramos a usted que nos está viendo en este momento, ¿por qué razón vino Yeshua? ¿O para qué viene Yeshua? Seguramente usted tendría muchas respuestas. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a dar 3 puntos fundamentales por la cual Yeshua tuvo que venir, independientemente a que Yeshua vino a morir en el madero o en la cruz, como le llama el cristianismo, de que vino a perdonarnos, a librarnos, redimirnos del pecado, a librarnos de la muerte eterna. Y hay un sinnúmero de respuestas para contestar correctamente. Pero en esta oportunidad yo quiero hablarle de 3 puntos fundamentales en la cual usted como cristiano posiblemente no conozca. Y es la razón por la cual nos hemos motivado a hablar acerca de esto. El primer punto por el cual Yeshua vino fue para la restauración del judaísmo pluralista. Más luego lo vamos a estar explicando. La segunda razón por la que Yeshua vino fue para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tercer y último punto que vamos a tratar en este estudio es que Yeshua vino para destruir el sistema legalista o el legalismo que existía y que lo tomaban como fundamento de la Torá, pero que no eran más que interpretaciones humanas o doctrinas de hombre o dogmas o las tradiciones de los ancianos, como se les llamaba en los tiempos de Yeshua. De manera que vamos a estar hablando fundamentado en estos 3 conceptos básicos sobre la primera venida de nuestro Salvador Yeshua, nuestro Mesías. Con respecto entonces al primer punto, que es la necesidad de la restauración, comenzaríamos con la primera pregunta. ¿Por qué el judaísmo pluralista de la época de Yeshua necesitaba ser restaurado? La respuesta a la pregunta llenaría todo un libro. Sin embargo, vamos a mencionar 3 razones fundamentales. Primero, porque la pluralidad extrema es peligrosa. Yo quiero que usted le ponga atención a este estudio porque, repetimos, usted posiblemente va a escuchar cosas aquí que nunca en su vida como cristiano, como creyente, las había escuchado. Entonces, el pluralismo confunde y cierra el camino. Si hay algo que Satanás o el enemigo de las almas, como se le llama en el cristianismo, usará para intentar extraviar las ovejas del Eterno, será siempre la proliferación de denominaciones. Escuche bien. Cuando nos damos cuenta que dentro del cristianismo, por ejemplo, tenemos cientos o miles de denominaciones diferentes, entonces nos damos cuenta de la importancia de ser partícipe de un proceso de restauración urgente que debe tener lugar si los cristianos realmente anhelan ser testigos eficientes ante el mundo. Yeshua vino entonces para reunificar y para restaurar. Su ruego, por ejemplo, cuando él dijo para que todos sean unos, en Juan capítulo 17 versículo 21, establece dicho principio. Si bien es cierto que existe una diversidad en la unidad debe ser vista claramente. El judaísmo estaba convirtiéndose en algo tan vasto
que corría el peligro de hacerse vano, y Yeshua como Mesías de Israel vino para purificarlo y para restaurarlo. Segundo punto, Yeshua vino para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel conforme a Mateo capítulo 15 versículo 24. Como hemos visto, la desaparición física de Israel hizo perder la herencia de la tierra a todos los efraimitas o israelitas, como se conocen hoy en día, israelitas norteños, que fueron esparcidos entre todas las naciones. Según la Torá, cuando un israelita perdía una herencia, su pariente más cercano debía redimirlo de tal manera que la herencia que le había sido dada regresara a su dueño original. Esto fue lo que ordenó el Señor por medio de Moshe, o Moisés, como se le llama en el cristianismo, cuando dijo en Levítico 25:25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo o más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido o hubiere perdido. Así pues, el Mesías hizo su aparición en Israel justo en el tiempo necesario para que la legalidad de la ofrenda por el pecado de todo Israel pudiera ser restablecida, y entonces Yehudá o Judá pudiera estar en condiciones de esperar proféticamente hasta la restauración de sus hermanos norteños, para que finalmente la reunificación de todas las tribus de Israel pudiera ser decretado, y entonces el trono de David fuese afirmado en Jerusalén para siempre. Esto no significa en manera alguna que los de la casa de Yehudá no podrán ser salvos desde ahora. Ciertamente que sí lo fueron durante los días de Yeshua y lo han sido desde entonces, y lo tendrán que seguir siendo, pero como individuos, no como nación o como casa. La redención nacional de todo Israel deberá esperar hasta que las ovejas perdidas y dispersas individualmente de la casa de Israel sean encontradas, traídos de vuelta a la Torá y a Jerusalén, y entonces las condiciones proféticas sean dadas para la restauración y la reunificación final de ambas casas. Yeshua en su primera venida hizo posible que esta exigencia profética contemplada en el pacto abrahámico fuera establecida. No nos confundamos. La muerte y resurrección de Yeshua es válida tanto para la casa de Yehudá como para la casa de Efraín, lo que hoy en día conocemos como Israel, como para el resto del mundo de igual manera. Pero la acción profética del Eterno sigue un orden establecido en el pacto abrahámico y en los pactos subsiguientes que sobre el pacto abrahámico se levantaron. Según estos, antes de la salvación de todo Israel como nación, ambas casas separadamente tendrán que ser restauradas como al principio. Tercero, el legalismo. El judaísmo había venido convirtiéndose en un sistema legalista que se hizo intenso y evidente precisamente en el momento cuando Yeshua hace su aparición pública. Legalismo significa pretender que guardando mecánicamente los mandamientos del Eterno, sin fe, sin la motivación interior apropiada, sin un corazón contrito y humillado, podemos estar bien para con el Eterno. El legalismo implica que podemos ganar puntos o créditos con el Eterno para nuestra justificación por medio del cumplimiento de cientos de deberes o de realizaciones de ciertas ceremonias que nos hagan parecer justos ante los ojos del Eterno y ante los ojos de nuestro prójimo. Legalismo es un sistema de permuta o de trueque por el cual le ofrezco al Eterno mis propias justicias personales a cambio de su aceptación, lo cual produce un estilo de vida basado en la justicia personal y no en la justicia ofrecida por el Eterno a través de la Torá al que la recibe por fe, no por obras u obediencia mecánica.
Yeshua vino entonces para rescatar el judaísmo de la perversión legalista al que lo habían sometido las diferentes escuelas de pensamiento establecidas en Israel para aquel tiempo. Él no vino para destruir el judaísmo, sino para purificarlo de las interpretaciones y aplicaciones equivocadas que los rabinos a lo largo de los años habían estado introduciendo. De haber continuado así, el judaísmo se habría convertido no en una cultura revelada, sino en un sistema inventado para satisfacer las demandas de una escuela de pensamiento determinado que eventualmente apartaría a Israel del verdadero camino y de la verdadera cultura que el Eterno les había transmitido por medio de los profetas. Este judaísmo legalista estaba cerrando las puertas al pacto abrahámico, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los gentiles, exigiendo como requisito el tener que guardar los mandamientos de la Torá como explicados por cada partido religioso para poder tener entrada al pacto y a la nacionalidad de Israel. En otras palabras, el judaísmo corría el peligro de convertirse en un sistema cerrado que no podría jamás ser instrumento apropiado para servir de modelo cultural a todas las naciones del mundo, y de esta manera frustraría entonces el propósito del Eterno de hacer de Israel un instrumento de salvación a todos los términos de la tierra. El judaísmo estaba entonces convirtiéndose solamente en algo estrictamente nacional, en una forma de cultura extremadamente encerrada y egoísta que sería inaceptable al resto de las naciones del mundo. Yeshua llegó a tiempo para salvar al judaísmo a fin de que pudiera servir como estilo de vida lo suficientemente capaz de abrazar en su seno a todos aquellos que serían herederos de la promesa. Su frase, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, según Mateo 11, 28 al 30, estaba apuntando ciertamente a este hecho. En el judaísmo, la palabra yugo significa primariamente la obediencia a los mandamientos del Eterno. En ninguna manera implica algo que te destruye o que te esclaviza, sino algo que te liberta y que te protege. Pero el judaísmo de este periodo había hecho de los mandamientos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, según como lo dicen Hechos, capítulo 15, versículo 10. El yugo opresor no eran los mandamientos, porque los mandamientos producen libertad, según Salmo 119, 45. Sino la innumerable opresión impuesta por la manera en cómo los mandamientos habían sido interpretados y obligados a cumplirse, de tal manera que lo que fue dado para el gozo, para la libertad, para la paz, para la emancipación, se había convertido en un férreo sistema opresivo que pervertía la Torá y que amenazaba con hacerla inservible e impráctica, al punto que todo el mundo vivía en el temor de constantemente quebrantarla. Yeshua intervino y corrigió ese judaísmo para hacerlo accesible a toda la comunidad mesiánica que sería formada en breve alrededor de su persona como un estilo de vida válido tanto para Israel como para todos los ciudadanos del reino. La frase mi yugo es fácil significa que su interpretación de la Torá sería accesible a todos sus seguidores, tanto los de Yehudá como los de Israel y como los del resto de las naciones. Debemos recordar que fue enseñanza rabínica que cuando el Mesías viniera, aclararía e interpretaría correctamente la Torá, al punto que el propio Talmud enseña que el Mesías sería el único que tendría la autoridad para cumplir, cambiar y mostrar el verdadero significado de la Torá. Yeshua entonces no hizo otra cosa que tomar sobre sus hombros la tarea de dar la verdadera interpretación de la Torá y de conducirla a su plenitud de significado y expresión religiosa.
Su afirmación, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, que mencionamos previamente, identifica uno de sus roles mesiánicos más hermosos. Aquí sería bueno recordar que el término cumplir, desde una perspectiva hebrea, significa llevar a su interpretación o a su expresión máxima una cosa, de hacerla absolutamente total y completa. En otras palabras, preservar el verdadero significado de un mandamiento, mostrar la intención original que estuvo en el corazón del Eterno cuando fue dado y las acciones necesarias para que ese significado sea mantenido y aplicado como un estilo de vida que traiga libertad, protección y prosperidad al creyente. Así que Yeshua viene para traernos la correcta interpretación y el correcto entendimiento de la Torá, a fin de que sus seguidores tengamos realmente el auténtico consejo del Eterno, lo que estaba en su corazón cuando Él nos entregó las Sagradas Escrituras. Cada vez que el judaísmo se apartó de ese consejo, el Eterno, Yeshua, lo corrigió. Cuando el judaísmo lo interpretó correctamente, Yeshua lo aplaudió y lo respaldó. Así pues, Él no vino para destruir al judaísmo, sino todo lo contrario, para salvar el judaísmo. Hasta aquí llegamos con este corto estudio. Deseamos que haya sido de bendición para usted. Le recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Compártalo con su familia, con sus amigos, con sus hermanos de congregación. Compártalo con toda la persona que usted quiera para que así todos lleguemos a una comprensión correcta de la palabra del Eterno. Así que gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.